En 1992, un investigador cartográfico estaba trabajando en la Biblioteca Nacional de Madrid, catalogando mapas de la era de las exploraciones del siglo XVI. El proyecto había comenzado 2 años antes como parte de las celebraciones del quinto centenario del viaje de Colón. La Biblioteca Nacional quería digitalizar y catalogar completamente su colección de cartografía renacentista, una de las más completas del mundo. El investigador, un especialista en portulanos mediterráneos, encuentra un atlas náutico conocido como el Atlas Bayard. El atlas había sido adquirido por la biblioteca en 1908 de una colección privada en Francia, pero nunca había sido estudiado en profundidad. Fue producido en 1547 en Sevilla por cartógrafos de la Casa de Contratación. La Casa de Contratación era mucho más que una oficina burocrática. Era la agencia que controlaba absolutamente todo el comercio y la exploración española con el Nuevo Mundo. Todas las flotas partían bajo su licencia, todos los pilotos eran examinados por sus cosmógrafos, toda la información geográfica de todas las expediciones españolas pasaba por sus manos. El atlas contiene 15 mapas portulanos, cartas náuticas detalladas dibujadas en vitela con tintas de colores y oro. La calidad de la ejecución sugiere que fue un encargo de prestigio, posiblemente para un miembro de la familia real o un alto funcionario. Cada mapa ocupa un folio completo, aproximadamente 50 por 70 centímetros. El mapa número 12 muestra la costa sur de un continente desconocido. Está etiquetado Terra Australis Incognita, tierra austral desconocida. Pero no es tierra desconocida en el sentido de ser especulativa, está detalladamente mapeada, muestra bahías específicas con nombres, ríos con indicaciones de navegabilidad, cadenas montañosas con alturas relativas indicadas por sombreado. Hay símbolos de bosques en algunas áreas costeras, hay notaciones de profundidad en algunas bahías. Este es un nivel de detalle que requiere exploración directa y medición in situ, no especulación geográfica. Hay una nota en el margen escrita en castellano del siglo XVI con la caligrafía característica de los escribanos de la Casa de Contratación. Compilado de cartas anteriores de navegantes portugueses y de mapas antiguos preservados en la Biblioteca Real. Esa segunda parte, mapas antiguos preservados en la Biblioteca Real, es la que el investigador subrayó en sus notas. La fecha del atlas es 1547. La fecha del descubrimiento oficial de la Antártida es 1820, cuando el capitán ruso Fabian Gottlieb von Bellingshausen avistó el continente. Eso es una diferencia de 273 años. Ya eso es anómalo. Pero aquí está el problema real, el que haría que el investigador pasara los siguientes 5 años estudiando este mapa. La línea costera en el mapa coincide con el cartografiado moderno por radar de penetración de hielo que muestra la costa de la Antártida debajo del hielo. No la costa actual, que es hielo, la costa de roca debajo del hielo. Ese hielo ha cubierto la Antártida durante aproximadamente 6.000 años, según los núcleos de hielo más recientes, posiblemente hasta 15.000 años, según algunos geólogos. ¿Cómo podían los cartógrafos de 1547 saber la forma de la costa sin hielo? ¿Cómo podían saber siquiera que había costa debajo del hielo? Esto no es una teoría de antiguos astronautas, no es la Atlántida mística, es algo más específico y más incómodo. Los mapas españoles y portugueses del siglo XVI contienen información cartográfica que no podían haber obtenido con la tecnología de su época. Esa información debe venir de fuentes más antiguas. Fuentes que documentaron la geografía cuando la costa estaba libre de hielo. Esto implica, primero, una civilización marítima avanzada existió antes de 4000 a.C. Segundo, realizó cartografía global precisa. Tercero, esa cartografía sobrevivió en alguna forma. Cuarto, fue copiada por cartógrafos medievales y renacentistas que no entendían lo que estaban copiando. No estoy diciendo que los españoles visitaron una Antártida sin hielo, estoy diciendo que copiaron mapas de quienes sí lo hicieron. Esos mapas sobrevivieron miles de años a través de bibliotecas alejandrinas, bizantinas y árabes. Llegaron a las manos de los cartógrafos de la Casa de Contratación, quienes los compilaron con información contemporánea sin entender completamente lo que estaban compilando. La evidencia no es un solo mapa. Es un patrón a través de múltiples mapas independientes, todos mostrando anomalías similares, todos apuntando al mismo origen, una fuente cartográfica prehistórica. El Atlas Bayard no es único.
Es parte de un corpus de mapas problemáticos del siglo XVI, todos producidos en la península ibérica, todos mostrando conocimiento geográfico imposible para la época. El mapa de Piri Reis de 1513. Piri Reis era un almirante otomano, sobrino del famoso corsario Kemal Reis. En 1513 estaba estacionado en Galípoli, donde tuvo acceso a la Biblioteca Imperial Otomana. Basó su mapa en más de 20 cartas fuente, según su propia descripción, escrita en el mapa. Estas fuentes incluían, según él, un mapa dibujado por Colón, que había sido capturado de un marinero español en 1501. También incluyó 8 mapas tolemaicos del periodo alejandrino, un mapa árabe de la India y 4 mapas portugueses recientes del Brasil. Pero la fuente más intrigante que menciona son mapas dibujados en el tiempo de Alejandro Magno. Alejandro murió en 323 a.C. Si Piri Reis tenía copias de mapas de esa era, eso ya sería notable. Pero lo que muestra su mapa es más extraordinario que la antigüedad de las fuentes. El mapa muestra la costa este de Sudamérica con precisión extraordinaria. Las latitudes son correctas, las distancias relativas entre puertos son correctas dentro de márgenes pequeños. Esto es notable porque en 1513 esa costa apenas había sido explorada. Los portugueses habían visitado algunos puntos, pero no habían realizado un levantamiento sistemático. Sin embargo, el mapa de Piri Reis muestra la costa completa, desde el norte de Brasil hasta el sur de Argentina, con precisión que no sería igualada por exploradores europeos hasta décadas después. Más problemático aún, el mapa muestra una costa que corresponde a la Antártida sin hielo. El mapa se extiende al sur más allá de la punta de Sudamérica y muestra una masa de tierra adicional. Durante siglos, los historiadores asumieron que esto era simplemente la continuación imaginaria de Sudamérica, pero en 1949, cuando el Servicio Hidrográfico de la Marina de los Estados Unidos comparó el mapa de Piri Reis con los levantamientos sísmicos recientes de la Antártida, notaron coincidencias inquietantes. La costa que Piri Reis muestra al sur coincide con la península antártica y la tierra de la Reina Maud, pero sin hielo. Las bahías están en los lugares correctos. Las montañas costeras están donde deberían estar. Incluso hay indicaciones de ríos que, según los núcleos de hielo posteriores, efectivamente fluyeron en esas ubicaciones cuando el continente estaba libre de hielo. Una nota del propio Piri Reis en el margen del mapa dice: estas costas están tomadas de un mapa antiguo del tiempo de Alejandro, señor de los dos cuernos. Los eruditos otomanos llamaban a Alejandro Magno señor de los dos cuernos, por las representaciones de él con cuernos de carnero. Si Piri Reis estaba copiando de un mapa del siglo IV a.C., ese mapa a su vez debía estar copiado de fuentes aún más antiguas, porque la Antártida estaba cubierta de hielo en tiempos de Alejandro. El mapa de Orontius Phineus, de 1531. Orontius Phineus era un matemático y cartógrafo francés, pero su mapa se basó en fuentes portuguesas, obtenidas cuando Francia y Portugal tenían una alianza matrimonial. Su mapa muestra la Antártida completa, centrada en el Polo Sur, con ríos, montañas y costa detallada. La forma general corresponde al contorno real del continente, con un margen de error sorprendentemente pequeño. Lo que hace este mapa particularmente notable es que muestra la Antártida como ligeramente más grande de lo que es hoy, lo cual es consistente con la extensión del continente antes de la última glaciación, cuando las plataformas de hielo no existían. El mapa también muestra el continente dividido en dos masas de tierra, separadas por un mar interno, lo cual es consistente con la topografía subglacial moderna, donde el mar de Ross y el mar de Weddell casi se encuentran, y solo masas de tierra relativamente estrechas conectan la Antártida oriental y occidental. Los mapas de la Casa de Contratación, producidos entre 1500 y 1550. El Archivo General de Indias en Sevilla contiene 47 portulanos catalogados de este período. De estos, 8 muestran la Terra Australis con un detalle anómalo. Un nivel de precisión inconsistente con el conocimiento de la época. Uno de estos mapas, catalogado como MP-Buenos-Aires 17, fechado 1536, muestra no solo la costa, sino el interior del continente austral, con cadenas montañosas detalladas. La ubicación de estas montañas corresponde a las montañas transantárticas, que no fueron descubiertas hasta la expedición de Shackleton en 1908. El mapa incluso indica la altura relativa de diferentes picos, mediante un sistema de sombreado que era estándar para los cartógrafos de la Casa de Contratación.
el patrón común a través de todos estos mapas. Todos afirman explícitamente estar basados en fuentes antiguas. Todos muestran geografía verificada, solo con tecnología del siglo XX. Todos fueron producidos antes del descubrimiento oficial de la Antártida en 1820. Y cuando comparas estos mapas con la cartografía moderna, especialmente con el radar de penetración de hielo, las coincidencias son demasiado numerosas y específicas para ser casualidad. En las décadas de 1950, el radar de penetración de hielo cartografió la Antártida debajo del hielo. El Proyecto Geofísico Internacional de 1957 a 1958 reveló la forma de la costa bajo kilómetros de hielo. Cuando comparas esos mapas con los mapas del siglo XVI, encuentras coincidencias en la línea costera, en la ubicación de cadenas montañosas, en bahías que existen debajo de plataformas de hielo. Los cartógrafos del siglo XVI no afirmaban haber descubierto esta información, explícitamente afirmaban estar copiando de fuentes antiguas. Piri Reis fue específico. Cartas del tiempo de Alejandro. Eso significa siglo IV a.C. o anterior. La ruta de transmisión probable es esta. Primero, cartografía original de antes de 4000 a.C., creada por una civilización marítima desconocida, con capacidad de navegación global y tecnología de medición precisa. Segundo, la Biblioteca de Alejandría entre 300 a.C. y 640 después de Cristo, donde esos mapas fueron preservados como curiosidades, copiados por eruditos que no entendían su origen. Tercero, el período bizantino entre 330 y 1450 después de Cristo, cuando Constantinopla heredó material alejandrino y los mapas permanecieron en archivos imperiales vistos como mapas antiguos del mundo. Cuarto, la transferencia árabe entre los siglos VIII y XV, cuando la conquista de bibliotecas bizantinas permitió a eruditos árabes copiar y preservar estos mapas. Piri Reis tuvo acceso a archivos otomanos que contenían material bizantino. Quinto, la reconquista y expansión ibérica en los siglos XV y XVI, cuando Portugal y España heredaron conocimiento árabe. La casa de contratación compiló todas las fuentes disponibles, mezclando mapas antiguos con exploración contemporánea. La evidencia de esta ruta de transmisión está en los propios mapas. Las notas marginales referencian fuentes antiguas. El vocabulario técnico usa términos griegos y árabes arcaicos. Las proyecciones cartográficas son inconsistentes con la técnica renacentista. Algunas proyecciones requieren trigonometría esférica avanzada, no desarrollada en Europa hasta el siglo XVIII. Más allá de la Antártida, hay otros elementos imposibles en estos mapas que revelan el alcance del conocimiento de las fuentes originales. Precisión longitudinal. Este es quizás el problema técnico más contundente. Medir la longitud con precisión requiere cronómetros precisos, capaces de mantener el tiempo exacto durante semanas en el mar. Estos cronómetros no fueron inventados hasta la década de 1760 por John Harrison, después de décadas de trabajo y una recompensa ofrecida por el gobierno británico. Antes de esto, los navegantes podían determinar latitud observando el sol o las estrellas, pero la longitud era aproximada, basada en estima de navegación que acumulaba errores rápidamente. Pero los mapas del siglo XVI muestran longitudes correctas, especialmente de la costa de Sudamérica y África Occidental. El mapa de Piri Reis muestra la costa brasileña con longitudes que tienen un error promedio de solo 1 o 2 grados. Eso es comparable a la navegación del siglo XVIII con cronómetros. Es completamente imposible con la tecnología del siglo XVI. Para ser específico, la distancia entre el puerto de Santos en Brasil y el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica es mostrada en el mapa de Piri Reis como aproximadamente 85 grados de longitud. La medición moderna es 83,5 grados. Esa es una precisión del 98,2%. Para obtener esa precisión sin cronómetros, Piri Reis habría necesitado medir el tiempo con una exactitud de minutos durante un viaje de semanas. No existía tecnología para hacer eso en 1513. Proyección matemática. Algunos de estos mapas usan una proyección cartográfica que requiere conocimiento avanzado de la esfericidad de la Tierra y la capacidad de calcular cómo las distancias se distorsionan en diferentes latitudes. Esta es trigonometría esférica compleja. El mapa de Orontius Phineus usa una proyección azimutal equidistante centrada en el polo sur. Esto significa que las distancias desde el polo hasta cualquier punto en el mapa son correctas, y los ángulos desde el polo son correctos.
Pero calcular esta proyección requiere conocer la circunferencia de la Tierra con precisión y ser capaz de calcular funciones trigonométricas complejas. Esta proyección fue formalmente desarrollada en Europa en el siglo XVIII. Que un cartógrafo de 1531 la estuviera usando correctamente implica que estaba copiando de una fuente que conocía las matemáticas necesarias. Y esa fuente no era contemporánea porque esas matemáticas no estaban disponibles en Europa en ese momento. Geografía específica imposible de conocer. El mapa de Piri Reis muestra ríos en lo que ahora es la costa de la Antártida. Durante siglos, esto fue considerado fantasía. Pero en la década de 1960, cuando los científicos comenzaron a tomar núcleos de hielo profundos en la Antártida, descubrieron evidencia de sistemas fluviales antiguos. Los sedimentos en estos núcleos contenían polen, diatomeas y otros materiales orgánicos que indicaban que ríos habían fluido en estas áreas. Más específicamente, los núcleos del proyecto de perforación de hielo de la Antártida Occidental mostraron que entre aproximadamente 6.000 y 15.000 años atrás, partes de la costa occidental de la Antártida estaban libres de hielo y soportaban vegetación limitada. Los ríos fluyeron desde el interior hacia el mar durante este periodo. El mapa de Piri Reis muestra 3 ríos principales en la ubicación que ahora corresponde a la tierra de Mary Bird. Los núcleos de hielo de esa región muestran evidencia de 3 cuencas hidrográficas principales activas durante el periodo libre de hielo. Islas que desaparecieron. Varios mapas de la Casa de Contratación muestran islas en medio del Atlántico que, según los registros históricos, nunca existieron. Estas fueron durante mucho tiempo consideradas invenciones, posiblemente islas míticas como Brasil o Antilla que aparecían en mapas medievales. Pero la batimetría moderna muestra montañas submarinas en esas ubicaciones exactas. El banco de Porcupine frente a Irlanda, el banco de Rockall, la dorsal mesoatlántica, todas son montañas submarinas que estarían sobre el agua si el nivel del mar fuera 100 a 150 metros más bajo. El nivel del mar era exactamente 120 metros más bajo durante la última glaciación, hace entre 26.000 y 11.700 años. Durante ese periodo, estas montañas submarinas habrían sido islas habitables. Algunas habrían sido bastante grandes. El banco de Porcupine habría sido una isla de aproximadamente 200 kilómetros de largo. Los mapas muestran estas islas con forma y orientación que coinciden con los contornos batimétricos modernos, a 120 metros bajo el nivel del mar actual. No a 50 metros, no a 200 metros, a 120 metros, exactamente el nivel del mar durante la glaciación. La conclusión técnica es ineludible. Estos mapas documentan la geografía de la Tierra en un estado diferente. Un estado que existió hace 6.000 a 15.000 años como mínimo, posiblemente hasta 26.000 años atrás, antes de que el hielo cubriera la Antártida, antes de que el nivel del mar subiera después de la glaciación, información que requiere navegación global, instrumentación precisa y matemáticas sofisticadas. Información preservada a través de milenios, copiada por culturas que no entendían lo que estaban copiando, pero que preservaron los números porque reconocían que los mapas eran valiosos, incluso si no entendían por qué eran precisos. La Casa de Contratación de Sevilla fue fundada en 1503. No era solo una oficina administrativa, era una institución científica. Sus funciones incluían licenciar todos los viajes al Nuevo Mundo, examinar a todos los pilotos, mantener el padrón real, que era el mapa maestro secreto del imperio, y compilar información de todos los viajes. El padrón real era un secreto de Estado, era actualizado constantemente con nueva información. Los cartógrafos compilaban datos de exploradores españoles, pilotos portugueses después de la Unión de las Coronas en 1580, mapas capturados de otros imperios y cartas antiguas de fuentes no especificadas. El personal clave incluía a Américo Vespucio, piloto mayor entre 1508 y 1512. Él era responsable del padrón real. Tenía acceso a archivos portugueses de antes de 1503. Afirmó haber visto mapas muy antiguos. Diego Ribeiro, cosmógrafo real entre 1523 y 1533, produjo mapas que muestran una precisión anómala, específicamente de la costa de Sudamérica, que aún no había sido explorada. Alonso de Santa Cruz, cosmógrafo entre 1536 y 1572, escribió sobre cartas de navegantes antiguos y mencionó específicamente mapas de antes del diluvio.
Lo que estos cartógrafos no hicieron fue afirmar haber inventado la información. No afirmaban haber explorado personalmente todos los lugares. Explícitamente citaban fuentes. Distinguían entre información contemporánea e información antigua. En sus propias palabras, estaban compilando, no creando. Si los mapas existían en el siglo XVI, ¿por qué no son ampliamente conocidos? La respuesta es que no fueron suprimidos activamente. Fueron clasificados y luego obsoletados. Primera fase. Clasificación entre 1500 y 1750. El padrón real era un secreto de Estado. Compartir información cartográfica era traición. La penalidad era la muerte. Portugal y España competían por rutas comerciales. El conocimiento geográfico preciso era una ventaja militar. Los mapas permanecieron en archivos estatales, inaccesibles al público. Segunda fase. Obsolescencia entre 1750 y 1900. La navegación mejoró dramáticamente en el siglo XVIII. Los cronómetros de Harrison en la década de 1760 permitieron una precisión nueva. Las expediciones de Cook en las décadas de 1770 y 1780 cartografiaron el Pacífico. Los exploradores del siglo XIX cartografiaron la Antártida, pero con hielo. Los mapas nuevos reemplazaron a los viejos. Los mapas antiguos fueron vistos como curiosidades históricas, precisos para su tiempo, pero inferiores a los estándares modernos. Nadie comparó los mapas antiguos con la geografía debajo del hielo, porque nadie sabía que había algo debajo del hielo. Tercera fase. Redescubrimiento. Entre 1950 y el presente. El radar de penetración de hielo reveló la costa de la Antártida. Los investigadores empezaron a notar coincidencias. Charles Hapgood publicó Maps of the Ancient Sea Kings en 1966. El libro era controversial, pero bien documentado. Comparó mapas antiguos con cartografía moderna. Encontró correlaciones que no deberían existir. La academia mayormente lo ignoró. No porque la evidencia fuera débil, sino porque las implicaciones eran incómodas. ¿Por qué incómodas? Porque requiere reescribir la cronología de la civilización. Requiere admitir lagunas masivas en el conocimiento histórico. Es más fácil desestimar las coincidencias que admitir que algo está fundamentalmente mal en la narrativa estándar. Si los mapas son genuinos, si muestran geografía imposible de conocer en el siglo XVI, si las fuentes son cartas antiguas como los cartógrafos afirman, entonces las implicaciones son enormes. Implicación 1. Una civilización marítima prehistórica existió antes de 4000 a.C. como mínimo, posiblemente antes de 10.000 a.C. Tenía capacidad de navegación global y tecnología de medición sofisticada. No está mencionada en ningún texto histórico que sobrevive. Implicación 2. El conocimiento puede sobrevivir milenios sin una cadena continua de civilización, a través de copias y recopias hechas por personas que no entienden lo que copian. La información técnica es más duradera que la memoria cultural. Implicación 3. La historia oficial está incompleta. El período entre el fin de la última glaciación hace 11.700 años y el comienzo de las civilizaciones históricas hace 5.000 años es tratado como prehistórico, sin civilización compleja. Pero los mapas sugieren que algo estaba pasando durante ese período, algo lo suficientemente sofisticado para crear cartografía global. Implicación 4. La narrativa del progreso es falsa. La historia no es una línea recta de primitivo a avanzado, es un ciclo. Civilizaciones surgen, alcanzan sofisticación, colapsan. El conocimiento se pierde, se preserva fragmentariamente, se redescubre por civilizaciones posteriores que lo tratan como un misterio antiguo. Lo que esto no implica: no alienígenas, no poderes místicos, no tecnología imposible. Solo personas con barcos, instrumentos de medición y matemáticas haciendo lo que las civilizaciones marítimas hacen: cartografiar. Y esa cartografía sobreviviendo de maneras que no entendemos completamente. Los mapas no son secretos, están en archivos públicos, accesibles. La Biblioteca Nacional de España en Madrid tiene el Atlas Bayard, el Archivo General de Indias en Sevilla tiene los mapas de la Casa de Contratación, el Topkapi Palace Museum en Estambul tiene el mapa de Piri Reis, la Biblioteca Nacional de Francia en París tiene el Orontius Phineus. La mayoría han sido digitalizados y están disponibles en línea. Puedes ver el Atlas Bayard en alta resolución en el sitio web de la Biblioteca Nacional. Puedes compararlo con mapas modernos tú mismo. No es información secreta, es información ignorada.
Un pequeño grupo de investigadores estudia esto, mayormente fuera de la academia mainstream, porque el tema es visto como pseudociencia, a pesar de que la evidencia son mapas reales en archivos reales. Hay un problema metodológico. La arqueología opera en un paradigma específico. La civilización compleja requiere agricultura, ciudades, escritura. Una civilización marítima sin ciudades permanentes no deja el rastro arqueológico que los arqueólogos buscan. Entonces, la ausencia de evidencia es tratada como evidencia de ausencia. Pero los mapas son evidencia, solo un tipo diferente de evidencia. Archivo General de Indias, Sevilla. Sección Mapas y Planos. MP-Panama, 44. Atlas Bayard, folio 12. Terra Australis Incógnita. El mapa todavía está ahí. Fue digitalizado en 2012. Está disponible en el portal del Archivo de Indias. Puedes verlo tú mismo. Puedes compararlo con la cartografía moderna de la Antártida. Puedes ver las coincidencias. Los cartógrafos del siglo XVI que lo compilaron no afirmaban entenderlo completamente. No afirmaban haber explorado personalmente esas costas. Afirmaban estar copiando de fuentes más antiguas. Y lo escribieron en los mapas. Compilado de cartas anteriores de navegantes portugueses y de mapas antiguos preservados en la Biblioteca Real. Esa frase está ahí, en el margen, escrita con tinta marrón que tiene casi 500 años. Durante 500 años esas notas fueron ignoradas, tratadas como pura especulación o invención. Los historiadores asumían que Terra Australis era un continente mítico, una masa de tierra imaginada para equilibrar el peso de los continentes del norte. Una teoría geográfica sin base en realidad, pero el radar de penetración de hielo en las décadas de 1950 reveló que la geografía especulativa era precisa. La forma del continente coincidía. La ubicación de las cadenas montañosas coincidía. Las bahías bajo las plataformas de hielo estaban donde el mapa las mostraba. La geografía mítica era geografía real, solo que mostraba el continente en un estado que no había existido durante miles de años. Esto no es especulación, es medición versus medición, mapa antiguo versus radar moderno, y coinciden en formas que no deberían, no en 1 o 2 puntos que podrían ser casualidad, en docenas de puntos, en la forma general del continente, en la ubicación de características específicas, en proporciones que requieren medición precisa, no adivinación afortunada. La pregunta no es si los mapas muestran lo que muestran, la evidencia está ahí, en archivos, digitalizada, accesible a cualquiera con conexión a Internet. Puedes descargar el Atlas Bayard en alta resolución, puedes descargar mapas topográficos modernos de la Antártida, puedes superponerlos y ver las coincidencias tú mismo. No requiere fe, requiere una tarde con software de mapeo. La pregunta es, ¿por qué nadie quiere preguntar la siguiente pregunta? Si los cartógrafos del siglo XVI copiaron de fuentes antiguas, y esas fuentes muestran geografía de hace más de 6.000 años, ¿quién hizo los mapas originales? ¿Qué civilización tenía la capacidad de navegar globalmente, medir con precisión y cartografiar continentes enteros antes de que existiera la escritura tal como la conocemos? ¿Y por qué hemos decidido colectivamente que es más cómodo no hacer esa pregunta que enfrentar lo que la respuesta implicaría? Porque la respuesta implicaría reescribir la narrativa completa del desarrollo humano. Implicaría admitir que hubo civilizaciones sofisticadas durante lo que llamamos prehistoria. Implicaría reconocer que el conocimiento puede perderse tan completamente que las civilizaciones posteriores lo tratan como misterio o mito. Implicaría aceptar que la historia no es progreso lineal, sino ciclos de ascenso, logro, colapso y olvido. Los mapas esperan. La evidencia espera. Nadie está mirando, no porque la evidencia sea inaccesible, sino porque mirar requeriría admitir que la cronología de la civilización que nos enseñaron, la narrativa de progreso constante desde cazadores-recolectores hasta ciudades-estado, hasta imperios, hasta modernidad, está incompleta en formas fundamentales. Y esa admisión requeriría reescribir libros de texto, repensar suposiciones y aceptar que hubo capítulos de la historia humana que hemos olvidado completamente. Los mapas recuerdan, están esperando a que empecemos a escuchar lo que tienen que decirnos.